Hola, sean todos bienvenidos a este reporte de caso, donde se verá empleado lo que es la responsabilidad médica. Este grupo está compuesto por Laura Ramos, Kendra Esteves, Eliani Paola Reyes, Luis Guillermo Lister, Angélica Guichardo y quien les habla, Joselfi Báez. Le presentaremos un caso y luego se responderán una serie de preguntas. A su vez, tenemos el caso de Ignacio. Ignacio Guerra le acomplejaba el tamaño y la forma de su nariz desde muy pequeño, y a los 4 años de edad fue víctima de un accidente automovilístico que tuvo como consecuencia la fractura y desviación de 9 milímetros de su tabique. Con el paso de los años, su nariz creció más de lo habitual y desarrolló una pendiente atípica para su corta edad, pero la mayoría de las personas no notaban esa anomalía. Ignacio sentía que su nariz era una limitante para relacionarse con su entorno y esto influyó negativamente en el desarrollo de su personalidad atípica y que este constaba de un bajo autoestima. Además, en octubre del 2019 veo un programa televisivo en el que se describían grandes avances de la cirugía plásticas en las últimas décadas e Ignacio decide dar un giro drástico a su vida y contacta al doctor Filippo Gatita, principal orador del sitio televisivo previamente mencionado y que además es un connotado cirujano plástico conocido a nivel mundial por su experiencia en las cirugías nasales y que además era director del Centro Internacional de Rinoplastía Avanzada. El médico señala a Guerra que la intervención es totalmente segura y que acostumbra a realizar de 15 a 20 operaciones similares mensualmente y que todos con altos grados de satisfacción por sus pacientes. Luego de esto, Gatica, el doctor, fotografía la nariz de Ignacio y retoca la imagen mediante un software, le presenta esa imagen al paciente con una nariz absolutamente respingada superpuesta a la imagen de Ignacio. El cirujano dice que el precio es de 200,000 pesos y que se pueden ser pagados en 10 cuotas. Luego de meditarlo por unos segundos, Ignacio acepta y ambos proceden a fijar su fecha de la cirugía. 2 semanas después, la operación es realizada y la única molestia percibida por Ignacio fue la notoria hinchazón de su nariz, que según el médico era un síntoma normal durante las 2 primeras semanas posteriores a la operación. Al cabo de 3 meses, la hinchazón no se va. Y preocupado por su situación, Ignacio consulta con la doctora Martínez, otra especialista en rinoplastía, que le enseña que la hinchazón es de carácter crónico y que en sus 30 años de experiencia ha conocido decenas de casos similares en pacientes que se han practicado operaciones nasales. Enojado, Ignacio toma la drástica decisión de que no pagará ninguna de las cuotas restantes de su deuda, por lo que el médico demanda por incumplimiento forzado a la obligación. Ahora bien, en caso de nosotros ser los abogados de Ignacio, ¿qué argumentaríamos para contestar a la demanda por propuesta por el doctor? Bueno, lo primero que tenemos es que existe completamente una falta de información completa y precisa. No se le proporcionó la información completa sobre el procedimiento, lo que es los posibles riesgos y complicaciones producto de esa cirugía. Además, en ningún momento se le informó sobre la posibilidad de una hinchazón crónica, que fue la que presentó el paciente, y el paciente se vio en la obligación de buscar una segunda opinión respecto a los resultados de la cirugía debido a la falta de información proporcionada por parte del doctor. En segunda instancia, la falta de un consentimiento informado. En ningún momento el doctor le proporcionó un consentimiento informado para el entendimiento del procedimiento por el paciente con los posibles riesgos, beneficios, complicaciones y efectos adversos. El paciente no tenía la capacidad de tomar una decisión sensata sin un consentimiento informado anterior. Por último, tenemos lo que sería la negligencia médica. De acuerdo con lo ocurrido, el paciente, a pesar de su fractura y desviación del tabique nasal, no había tenido un episodio anterior de hinchazón en la zona, por lo que es lógico atribuir que la aparición de esta complicación es debido a la cirugía realizada por el doctor. Como al paciente no se le presentó los posibles efectos adversos de la cirugía, tiene derecho a negarse a realizar los pagos restantes por el sufrimiento causado por la intervención. Además, esto imposibilita de manera esencial que el paciente disfrute de todos los resultados prometidos por el doctor al paciente presentados en el caso. Yo soy Laura Ramos y entonces ahora les voy a hablar sobre la segunda pregunta. ¿Intentaría una transacción extrajudicial? Bueno, ante un conflicto de intereses,
sobre el cumplimiento de obligaciones tales como una indemnización por daños y perjuicios, se puede intentar realizar una transacción extrajudicial. Debido a que el médico, Filippo Gatica, es un médico prestigiado a quien le podría interesar evitar la publicidad negativa contra el daño a su reputación profesional. En el caso de realizar este mecanismo, lo que se evitaría es el largo y costoso proceso judicial que éste lleva, además de que probablemente ambas partes, Ignacio y el doctor, puedan llegar a un acuerdo a lo que es como una corrección de la cirugía, a una reducción al monto que le falta por pagar. También se puede, en el peor de los casos, ver una cancelación de la deuda. Entonces, en esta tercera pregunta, si usted fuera el abogado de Gatica, ¿qué línea argumental expondría en la réplica? Bueno, pues aquí hay varias vertientes. Primero, el abogado de Gatica puede argumentar que el procedimiento quirúrgico fue llevado a cabo al pie de la letra, con los máximos estándares de calidad. Sin embargo, los resultados no son los garantizados al 100% en ningún caso. También argumentaría que, a pesar de los esfuerzos del cirujano y las expectativas iniciales, los resultados de cualquier procedimiento médico pueden variar dependiendo de la persona. Se podría afirmar también que Gatica no garantiza resultados específicos y que de persistencia y que la hinchazón persistente precisamente no tiene que ver con lo que es una mala praxis o una negligencia por parte del cirujano. También se afirmaría que Gatica llevó a cabo la cirugía de acuerdo a los estándares médicos correctos y la persistencia del hinchazón es lo que no necesariamente deja que se vean los resultados adecuados. También se podrían presentar testimonios de otros pacientes que hayan pasado por esta cirugía para que vean que los estándares y cómo se hizo son de manera correcta y ver los resultados de este. Continuando con lo que sería nuestro caso clínico, nuestra presentación de caso, tendríamos la pregunta número 4 que dice, ¿qué relevancia tiene que el médico pruebe que actuó de una manera diligente? Bueno, en el caso de nosotros que estamos hablando del tema de la responsabilidad médica y lo importante que es esta, que el médico pruebe su diligencia es sumamente importante, ya que esto puede influir a la hora de evaluar el caso de manera general, el poder probar que se actuó según los estándares de calidad y según los reglamentos y los protocolos que se deben llevar a cabo. Entonces, mientras más pruebas tenga el médico en cuestión, pues más fácil será para él ganar el caso o ganar la demanda en caso de que haya una demanda. La evidencia de que el médico actuó de una manera diligente pudiera entonces respaldar la posición de él como un profesional ante un juzgado o un grupo de personas que están evaluando o dialogando sobre su caso. Entonces, tomando como que cambiaron algunos aspectos del caso, la primera pregunta de este renglón de la presentación sería, si el precio de la operación, que originalmente, cabe destacar, eran 250,000 pesos, hubiese sido entonces 400,000 pesos, dígase un incremento de 150,000 pesos de diferencia, como que nuestras respuestas cambiarían. Efectivamente, el precio más alto del procedimiento pudiera ser que Ignacio como paciente pensara como que tuviera mayores estándares o una mayor expectativa de la operación. Por lo tanto, quizás también se pudiera asumir que la operación tuviera más rigor o quizás una atención más personalizada, que el médico estuviera más pendiente de lo que son las complicaciones o los posibles efectos adversos. Sin embargo, en este caso, no se vio esa actuación, por lo menos de parte del médico. Fortalecer, eso lo que hace en esencia es fortalecer su argumento de que la cirugía no cumplió con sus expectativas. En caso de que el precio sea mayor sin embargo, todavía tenga problemas con el procedimiento, esto hace que haya un desencanto o un desacuerdo de parte del paciente para con el médico y el procedimiento que se realizó.
que el médico sea principiante y realizara un procedimiento especializado como este, se puede catalogar como impericia, es decir, la falta de habilidades o destrezas o competencias para la realización de este procedimiento quirúrgico, por lo que estaría poniendo en riesgo la integridad y la seguridad del paciente. Además, estamos hablando de inobservancia, como se puede ver en la diapositiva, pues una de las formas antes de realizar un procedimiento quirúrgico es proporcionar un consentimiento informado con toda la información pertinente al caso. Esto con el fin de orientar al paciente a tomar la mejor decisión, resguardando lo que es su autonomía y sus deseos, que lo hemos aprendido muy bien. Y por último, recae en la negligencia médica, pues durante y después del proceso no se le proporciona el cuidado óptimo postoperatorio al paciente y es posible que debido a esto Ignacio desarrollara pues una hinchazón crónica. Si el 40% de los pacientes operados de rinoplastia sufrieran de hinchazón crónica, pues ya esto se vería en relación a la respuesta en que el aumento en los casos de hinchazón crónica no beneficiaría, la posición de Ignacio, puesto que ya pasaría a ser un efecto secundario común de la cirugía a algo atípico, por lo que sería un riesgo relativo asociado a este procedimiento quirúrgico. El riesgo relativo es aquel riesgo que sucede sí o sí tras emplear algún procedimiento. Es decir, que aunque yo haga una rinoplastia, este es un riesgo que siempre se va a presentar en los pacientes, la hinchazón crónica. Mi nombre es Luis Guillermo y pasando a lo que es la pregunta número 8, que es, ¿podría Ignacio invocar una contrademanda basada en el incumplimiento de lo contratado? Sí, claro que Ignacio podría. Esto se debe a que en ningún momento se le señaló o se le especificó sobre todos los posibles riesgos y o consecuencias de la cirugía, por lo que es posible presentar una demanda por negligencia médica o mala praxis. Esto es una capital muy importante, ya que como aprendimos en el consentimiento informado, aquí se le explica al paciente todo paso por paso y claro que esto viola la voluntad del paciente porque él tiene todo el derecho de conocer qué consecuencias puede traer la cirugía que se está por realizar. También es importante destacar que el médico dejó este hueco legal al no colocar esta cápita. Pasando a lo que es ahora la pregunta número 9, que es, ¿la responsabilidad del doctor Gatica es de medio o de resultados? Este es un caso de responsabilidad de resultados, ya que en este caso Ignacio Guerra esperaba una nariz respingada y al parecer la hinchazón crónica que este tiene no permite que se alcance el objetivo esperado. Bajo la responsabilidad de resultados del doctor Gatica, podría ser considerado responsable si no logró cumplir con las expectativas del paciente o si hubo complicaciones no previstas. Realmente esto es así, es una responsabilidad de resultados, ya que para este momento que el paciente tiene la hinchazón, ya él debió de haber tenido su nariz respingada, que para el que no lo sepa, una nariz respingada hace referencia a una nariz puntiaguda y con una pequeña elevación. Y el doctor Gatica es 100% responsable de esto, porque no cumplió con las expectativas del paciente, y como se mencionó en la pregunta anterior, no le hizo énfasis a lo que son los riesgos y complicaciones de esta cirugía. Pues bien, continuando con esos cuestionantes, nos preguntamos si puede Ignacio legalmente dejar de pagar como que las cuotas por un incumplimiento de la obligación contratada. Ya esto va a depender de muchos factores debido a que se debe tomar en cuenta si, por ejemplo, si hubo un incumplimiento del deber de informar. Dado que se sugiere que el médico como que no informó adecuadamente a Ignacio sobre los riesgos asociados con la cirugía, Ignacio podría realmente argumentar que hubo un incumplimiento del deber de obtener el consentimiento informado. También otro factor es el incumplimiento del contrato. Si Ignacio puede demostrar que los resultados de la cirugía como que difieren significativamente de lo que se le prometió o de lo que razonablemente como que se esperaba, pues se podría alegar que hubo un incumplimiento del contrato por parte del médico. También otro factor es la negligencia médica, ya que si Ignacio decide como demandar al médico por esto, pues, y el caso como que tiene éxito, los daños otorgados podrían cubrir
el costo de la cirugía, inclusive hasta un poquito más. O sea, que podría cubrir los daños y perjuicios asociados con los resultados insatisfactorios. Y por último, tenemos que se debe conocer los términos del contrato, ya que la capacidad de Ignacio para dejar de como que de pagar las cuotas va a depender mucho de cuáles fueron los términos específicos que se mantuvieron en el contrato al momento de firmar. Ahora bien, ¿qué repercusión legal tendría para el médico si él mismo nunca le advirtió a Ignacio del posible riesgo de lo que fue la hinchazón crónica? Ya en términos legales, la relación médico-paciente generalmente impone al médico la obligación de proporcionar una información adecuada y sumamente completa sobre los riesgos conocidos y razonables que son previsibles asociados con con un procedimiento médico. Por lo que si el doctor Gatita no informó a Ignacio sobre el posible riesgo de lo que fue la hinchazón crónica y como que no cumplió con su deber de obtener este consentimiento informado adecuado, donde a pesar de que quizás esas manifestaciones que no son tan frecuentes, pero que hay casos que se pueden dar, pues no se abarcó, pues podrían haber unas consecuencias legales como demandas por una negligencia y falta de consentimiento informado, ya que, como mencioné antes, si el doctor Gatita no advirtió a Ignacio sobre este riesgo y efecto secundario, que no era como que un resultado común, de la cirugía, podría como que argumentarse que el médico actuó negligentemente y no cumplió con su deber ya de obtener el consentimiento informado adecuado. Y también se puede presentar una demanda por incumplimiento del deber profesional, ya que además de la falta de consentimiento informado, el médico también como que podría ser cuestionado por no proporcionar un estándar de cuidado adecuado si la hinchazón crónica es un resultado inusual o evitable.